Vamos a hablar ya mismo con Diego Dillenberger, que es un analista político, el hombre de Maquiavelo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dieguito? Un gusto saludarte, ¿eh? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Pedro? Gracias Bien, por bien, llamar. Diego. A ver, ¿cómo estás visualizando esto que está pasando con todos estos coletazos diarios que está teniendo la Argentina en materia política, social, económico, ni hablar? ¿Cuál es tu visión de esto que estamos padeciendo y viviendo en estas horas, Diego? Bueno, estamos viendo, por un lado, un gobierno que está prácticamente liquidado, Ujú. haciendo un último intento loable con Sergio Massa de Sí. no, digamos, no estrellarse completamente contra el iceberg, como se Sí. dice, aunque en realidad lo que Ujú. estamos viendo es una forma de choque, porque, digamos, desde hace años que la Argentina está chocando, Viene en pero lo que esa estamos viendo situación. es una, Claro. una aceleración de la crisis muy importante, Ujú. eh, y vemos una sociedad totalmente Desconcertada, descreída, ¿no? te diría Descreída, más claro. que, sí, deprimida. Deprimida también. Amargada, ¿no? O sea, da mucha bronca todo esto que tenemos que estar atravesando, ¿no? Por la Sí, hay, irresponsabilidad de una hay dirigencia totalmente inoperante, inconsciente, ¿no? Hipócrita. totalmente, y eso tiene que ver con toda la dirigencia, no solamente con Claro. el gobierno. La última encuesta de Taquión habla de gente que tiene una expectativa negativa o sensaciones Sí. negativas hacia su futuro económico Claro. en un 95%, o sea, 95%. Tremendo casi eso, ¿no? todos. Y eso tiene que ver, obviamente, con el gobierno, que es un desastre, Ujú. pero también tiene que ver con la oposición, que no está generando las expectativas de que va a ser un recambio. Después podemos filosofar si es dentro de mucho o dentro de poco, porque para determinadas cosas, un año y medio, para una inversión, por ejemplo, es poco tiempo. Quiere Claro. decir que hay muchos inversores, por ejemplo, que no Que sé, están totalmente dudando qué es lo que van a hacer, ¿no? que O sea, podrían decir, claro. bueno, pero dentro de un año y medio esto va a cambiar Ujú. radicalmente, y no está pasando eso. Y por otra parte, para las personas de comunes, de la clase media, clase baja, lo que sea, un año y medio es Es muchísimo, muchísimo mucho tiempo, tiempo. claro. Ajá. Entonces estamos en una situación muy compleja, y tiene que ver con los dos, ¿no? O sea, ahora Sergio Massa, como superministro de Economía, como le llaman, Mm. en los primeros días generó expectativas de que podría llegar a tener el plan económico que necesita la Argentina. Sí, pero no lo mostró, no lo... No lo Ahí mostró, o está. sea, lo Claro. único que anunció fueron medidas, bueno, coyunturales, como para evitar, digamos, evitar la El explosión, colapso, o, claro, que ya estaba ahí a la eh, vuelta de la esquina. o Ujú. estirar la mecha, digamos, de Tal la cual. bomba un poco más. Ujú. Y los problemas de fondo de la Argentina, bueno, que eran graves cuando asumió Mauricio Macri en 2015, Mm. fueron un poco más graves el día que se fue, en 2019, Sí. y hoy, 3 años después, son muchísimo más graves. Claro, es mucho tiempo de no haber tomado el toro por las astas, no haber dejado correr la cosa como para seguir con este facilismo y este berretismo político que nos lleva justamente a una nueva debacle, complicando mucho más la situación, que ya Sí, venía bastante duro el temita económico, social, ¿no? Y político ni sí, hablar, ¿no? digamos que Mauricio Macri perdió una enorme oportunidad, digamos, dilapidó la bala de plata Claro, que tenía, así es. de lograr las reformas que le permitieran a él, por supuesto, hubiese sido Ujú. un gran negocio para él, le permitieran a él la reelección y, digamos, tener más Como probabilidades que de no que se la Argentina animó, salga. se dejó llevar justamente por algunos laderos y colaboradores que le vendieron el diario de Irigoyen muchas veces, ¿no? Sí, él se dejó llevar un poco por una serie de teorías que para mí estaban equivocadas desde el principio, de Ujú. su principal asesor en ese momento, que era el ecuatoriano Jaime Durán Claro. Barba, que Y tenía también una de visión. Peña, ¿no? Como que dicen que Bueno, lo Marcos manejó y que no Peña le era, dio aire como para poder rearmarse, ¿no? Marcos Peña era, digamos, el principal discípulo, si se Claro. quiere, era si Durán Barba era el dios, Marcos Peña era el sumo Claro. sacerdote, Ajá. y Macri se guió por eso desde el Ujú. primero hasta el último de los días de Qué raro, ¿no? su... Que un hombre que tenía experiencia como empresario, digamos, que tenía una trayectoria y una experticia en esa materia, no haya podido visualizar a tiempo
que era necesario hacer cambios realmente profundos, ¿no? Eso es lo Sí, paradójico, sí. que mucha gente está sorprendida, inclusive muchos analistas internacionales no entienden justamente esa postura, menos lo que está pasando ahora, viste, con la nueva reaparición de Lelita Carrió, que se están fogoneando entre ellos Mm. mismos y que genera otra vez una ola, viste, de descrédito muy profunda dentro de la misma Bueno, oposición, dicen ¿no? que es parte, lo de Lilita Carrió es Del parte juego que quieren de la armar. estrategia Ujú. de Mauricio Macri Sí, de volver a... Mauricio Macri quiere volver a a ser presidente. comandar, claro, Y el quiere, para gobierno. eso necesita ser candidato y ganar la Sí. interna Ujú. no solamente de Juntos por el Cambio, del PRO, sino también de todos Juntos por el Cambio, Sí. siempre y cuando la coalición siga en pie. Entonces, Ujú. lo que ven muchos analistas es que, bueno, es que ahí hubo una estrategia de Mauricio Macri Sí. de posicionarse Sí. dentro de esa coalición o Sí. reposicionarse, Reposicionarse, claro. Ujú. porque lo que se veía era claramente que dentro del PRO, tanto el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, por un lado, digamos, representando una visión más de centro, como la de Patricia Bullrich, una visión más liberal, Ujú. estaban opacando Sí. a Macri, Ujú. y el radicalismo, que esta vez sí quiere dar competencia, no quiere quedar relegado a un segundo plano, Como como pasó, Macri claro. lo relegó en su momento. Ujú. Por lo tanto le cuesta más a Mauricio Macri, y bueno, la sospecha es que esto fue una acción concertada de Sí. Lilita Carrió Ujú. con Macri Ujú. para, Ver cómo recomponen justamente las tremendas internas que hay, ¿no? Estas sí, grietas lo también. cual para a mi juicio sería un grave error. Ujú. La verdad que Macri no debería ser candidato, más allá de que por el solo hecho de que fracasó en Ujú. su mandato, Sí. él hoy es una personalidad política con mucha imagen negativa. Ahí está, por eso. Entonces, ¿Cómo es que eh, quieren reposicionarlo? Llama la atención este ingreso de Lelita Carrió como para tratar de dividir más la cuestión interna que tiene el PRO, inclusive la relación con el propio radicalismo, que ella es una conocedora, una experta en esa materia, ¿no? O sea, qué hay con esta movida de desintegración justamente de la propia oposición, ¿no? Es algo muy llamativo que se bueno, está es una viendo. interna muy, Muy dura, muy cruel. muy a muerte, digamos, Sí. porque todos ven que cualquiera de los opositores puede ganar. Es más, yo creo que a esta altura incluso hasta Mauricio Macri puede ganar Ujú. la elección en 2023. Pero acá la pregunta que uno se tiene que hacer es cómo tiene que ganar Ujú. la oposición. Y la única Claro. forma que puede tener la oposición de tener una chance de hacer reformas que le permitan, o sea, que le permitan a quien sea el ganador de la oposición Ujú. eh, reelegirse, que digamos es el gran premio que tiene todo presidente, sino que nos permita a los argentinos dejar por un rato de pensar solamente en emigrar. Claro, sí. Para eso, ese candidato que gane necesita hacerlo con un margen importante, necesita, Ajá. si es en un balotaje, necesita hacerlo por una gran Diferencia diferencia. importante, sí. Ujú. Y lo que hoy estarían mostrando las encuestas es que un eventual balotaje, no sé, supongamos, de un Mauricio Macri contra hoy el candidato más probable, luce Sergio Massa. Ajá. Falta mucho Sí, tiempo, pero se puede posicionar, o sea, pero podría ser, sí. en ese escenario, eh, hoy estaría ganando probablemente Mauricio Macri, pero quizás sea otra vez un triunfo pírrico, digamos, un triunfo eh, Muy ajustado, muy tremendamente ajustado, ajustado, con mucho claro. esfuerzo y que después dificulte la gobernabilidad. Ujú. Porque esa Por- coalición no tendría firmeza, ¿no? Ya estamos viendo lo que pasa dentro del sector del radicalismo y algunos aliados que no están mirando con buenos ojos la interna y esta expoliación que tiene tanto el alcalde porteño como la presidenta del PRO, entre otros, ¿no? O sea, ahí pueden haber jugadas y movidas muy fuertes, ¿no? Sí, seguramente, y además Sergio Massa, que tiene buenas relaciones, por ejemplo, con el presidente del Partido Radical, que es Ujú. el gobernador Juan Claro, Gerardo ahí Morales, está. son no solamente que son amigos, sino Sí. que además Hay grandes negocios por ahí en el medio también, ¿no? hay El negocio del negocios. litio, petróleo, etcétera, El etcétera, vice ¿no? de Morales es un hombre de Massa, Sí. con lo cual también se especula un poco de que parte del radicalismo por lo menos podría llegar a dejar
la La coalición y formar coalición una coalición nueva nueva, claro. con un candidato Sergio Massa, ¿no? Ujú. Hacer una especie de peronismo radicalismo que no serían una novedad porque ya hemos tenido Sí. opciones radicales peronistas Ujú. como propuesta. ¿Quién se En puede ese caso, posicionar ahí? ¿Vos ves alguna figura tipo Negri, Cornejo? Hay muchas figuras dando vuelta también ahí dentro del propio radicalismo que como que sí, quieren cortar el cordón umbilical con el PRO, teniendo en cuenta lo que ha pasado justamente en el gobierno anterior del cual ellos formaron parte y como vos bueno, claramente lo decías y se sabe, no tuvieron, digamos, cargos importantes, fueron totalmente relegados, ¿no? fueron totalmente relegados, eso Ujú. queda claro, Sí. se sintieron maltratados. Macri supo usar internamente su poder y Ujú. se aisló, no compartió el poder en ese sentido. Lo que no supo es después usar el poder para Ahí está, gobernar, ¿no? claro. Ujú. Pero yo creo que, bueno, vos mencionabas a Negri y a Cornejo, Sí. no los veo los más entusiasmados con irse, yo los veo Ujú. más entusiasmados con irse al presidente del radicalismo, a Gerardo Morales, lo Claro. veo más entusiasmado a, bueno, el médico Facundo Manes, También, que claro, que puede ir, eh, pero no está tan fuerte, no está tan firme su candidatura, dice, ¿no? Hay muchas cuestiones y muchas objeciones internas también. sí, No se ha podido limar esa aspereza, ¿no? Entre la interna del propio radicalismo. Los boinas no, rojos parece que no han podido resolver muchas cuestiones que ya vienen de larga data, ¿no? no, y además hay un sector del radicalismo, por ejemplo, que está jugando con Rodríguez Larreta, Por eso, el sector de Lustó, hay la interna de la oposición, como es se ve tremenda, que es el premio es tremenda. muy grande porque hoy todo indicaría que el próximo gobierno va a ser de la oposición, entonces, Ujú. bueno, se matan por el poder, lo cual da ese espectáculo tan triste que hace que el 95% de los argentinos vean un futuro negro porque ve que de ningún lado hay nada Claro. No hay que genere raciocinio, no hay, expectativa. digamos, un criterio de pensar en la patria, en la celeste y blanca. O sea, todos piensan en ver cómo arma sus quintitas, ¿no? Tal cual. Inclusive la llegada de Por eso el otros crecimiento, candidatos está ahí muy fluctuante todo, ¿no? por eso el crecimiento de Javier Milei, Ujú. ¿no? En las encuestas, eh, que sigue estando firme, había tenido un pequeño bajón mayo, junio, pero a la luz de todo lo que está pasando, Ujú. está recuperando terreno y está con un interesante 20% de intención de voto. Ujú. Después, si va a poder mostrar un armado de algo Ahí está la cosa, ¿no? Que eso es lo que un alto sector tiene tremendas dudas, ¿no? Por la posición y cómo él está también operando con algunos medios particulares, o sea, tiene, digamos, un entorno, inclusive gente que estaba trabajando con él, como que se ha abierto, ¿no? O sea, eso sí, también llama poderosamente la atención, la sí, degradación interna que ha tenido justamente dentro de su propio partido, ¿no? O y sea, genera muchas dudas muchas dudas, claro, las porque posturas, él no ha la podido forma de mostrar, hablar, de presentarse, o sea, él como no que pudo mostrar desbarranca muchas alianzas, cosas, ¿no? él no pudo mostrar una alianza Ahí está, con también. nadie, está muy Claro. solo, es Ujú. él como una superestrella, Claro, un rockstar, exactamente. pero Y no, eso en la mente de la gente ya es algo que ha cansado mucho a los argentinos porque el caudillismo o los grandes líderes como que fueron perdiendo poder y credibilidad en parte de la sociedad, ¿no? Por todas estas atrocidades que venimos viviendo hace 5 o 6 décadas, ¿cierto? No es de ahora. sí. Eh, De la- todos modos, yo para finalizar quería decirte que sí, hay una cosa que hay que agradecerle a a ver, Javier Milei, que decime. es un enorme aporte Ujú. que ha hecho a la sociedad y es que con su forma de explicar demostró, de alguna forma rebatió todas las teorías del duranbarbismo Ajá. que habían penetrado en el PRO particularmente después de la experiencia del gobierno pasado, Ujú. que es eh, que Jaime Durán Barba decía, a nadie le interesa escuchar planes económicos. Ujú. Eh, Primero que esto no es verdad y segundo que demostró un gran desconocimiento de la gravísima crisis económica que padece la Argentina desde hace muchísimos años Claro. y de lo que le significa para los argentinos este desastre económico. Y Javier Milei demostró efectivamente que esto era falso, como Ujú. lo dijimos desde los primeros días del gobierno de Mauricio Macri. Ujú. La gente está muy interesada en saber si tiene que emigrar
o no. Ahí está el tema. Y eso depende de que haya eso es lo un más líder preocupante, ¿eh? que tenga dos elementos, Ujú. un plan y la capacidad para llevarlo adelante. Ahora, ¿vos crees que Y esto puede servir como para que haya algún aprovechamiento de parte de algunos de los dirigentes tradicionales, tipo Patricia Bullrich u otro, que se bueno, pliegan porque hay un armado también, viste, y negociaciones muy fuertes que están generando tremendas internas en varios partidos políticos, ¿no? Que lo tienen a él como posible integrante de una nueva fórmula, una bueno, opción. sí, él tiene buena relación con Patricia Bullrich Sí, y hay muchos que dicen que, bueno, si llega a implosionar la Juntos por el interna Cambio, de ellos, claro. cosa que podría llegar a suceder, Sí, porque ante ¿cómo? el derrumbe de un kirchnerismo que se lo ve que no puede sacar Sí. más de un 30% de los votos, entonces cualquier opositor que llegue, digamos, segundo, Ujú. va a ir a un balotaje con Sí. el peronismo, Ujú. entonces tienta a la división. Y hay algunas especulaciones que dicen que, bueno, que Patricia Bullrich podría armar una fórmula con Javier Milei. Claro. Por otra parte, también estamos viendo, y eso también tiene que ver con Javier Milei, cómo el alcalde porteño Rodríguez Larreta se está corriendo a la derecha, el que Ujú. buscaba mantenerse en el centro y, digamos, como mantener un poquito cierto status quo en lo económico, Sí. se está corriendo a la derecha, y no Ujú. solamente en lo económico, también en otras cosas, como por Claro. ejemplo el lenguaje inclusivo, este, eh, en educación, la ministra porteña, que muchos dicen que puede ser candidata a jefa de gobierno, está haciendo un trabajo interesante, políticamente incorrecto, y Ujú. eso también se lo debemos un poco a que, bueno, Milei demostró que la política tiene supuestos de lo que Sí. piensa la opinión pública Ujú. y parte de la base de que debe seguir a la opinión pública, y Milei demostró que se puede liderar a la opinión pública y se puede explicar, que eso es un poquito lo que le falta a la clase política argentina, Actual, claro. capacidad Ujú. para explicar, Sí. y eso demostró que se puede. Así que Ahora vos bueno, fíjate que ahí también dentro de la interna de los liberales está justamente la, eh, digamos, declaración que genera Maslatón, que es un hombre que estuvo muy cercano a Milei, donde planteó también serias dificultades y ciertas cuestiones no tan claras dentro del esquema de lo que maneja Milei con su entorno, ¿no? Tanto él como Esper, como López Murphy, ¿no? Por ejemplo, uno de los tantos que hablaron al respecto. ¿Vos crees que eso sí, puede lo que le falta a Milei generar es la algún capacidad. tipo de fricción más profunda? No, lo que le falta a Milei es la capacidad de armar. Él no está capacitado para armar nada. Claro. Vos fíjate que gana Expert, digamos, prácticamente yendo en paralelo en la Es provincia de muy Buenos Aires, y emocional, ni siquiera se se va habla. desbarranca a veces en el tema emocional, Javier. Ese tal vez es un tema que le va jugando una mala pasada, ¿no? Porque lo va Sí, deteriorando en cuanto a su imagen, ¿no? O sea, eso es lo que todavía él no ha podido armar, o sea, no tiene gente que lo apoye o lo respalde adecuadamente para hacerle bajar un cambio, ¿no? sí, y Algunos se lo hemos además, dicho, yo particularmente se lo dije en varias oportunidades que se enojó, ¿viste? Pero bueno, uno trata de decirle que hay ciertas cosas que la sociedad ya no se la banca, porque él podrá intentar ser un gran estar, un innovador, un hombre que puede cambiar la política, pero en algunas cosas desbarranca bastante fuerte, ¿no? no, porque para cambiar la política necesita también un armado con diversas asociaciones Claro, en gente todo que el lo país, en todo el respalde con temas territorio. puntuales, Son ¿no? Para 24 sostenerlo. provincias, Hmm. necesita gente creíble y respetable en cada uno de los Ahí distritos, y está, no lo está mostrando eso. exacto. Además necesita, además de tener una propuesta económica, necesita tener un equipo de gobierno mínimo Ujú. de por lo menos, no sé, 10 personas que puedan ser sus referentes en áreas clave, y no las tiene. Claro, O por lo menos, bueno, si las tiene, a no las eso es a lo muestra. que iba, ¿no? O sea, se afianció en un núcleo muy cerrado y descartó algunas posibilidades que tenía que le hubiesen permitido un mayor afianzamiento. Pero bueno, esperemos que lo pueda
recomponer medianamente. Te agradezco, Dieguito, como siempre, sé que estás gracias. Corriendo, muy gentil por tu atención, y seguimos la semana que viene, Sí, que te quiero consultar algunos temas, que vos sos un maestro en esa materia y seguramente nos podás dar algunas referencias puntuales. Un gran abrazo y buena semana. Un abrazo. Gracias, muy gentil. Diego Dillenberger, el hombre de Maquiavelo, aquí, bueno, dándonos un poco su visión de esto que está pasando dentro de esta tremenda y gran movida política que se va a avecinar en las próximas horas. Vamos a tener otro fin de semana donde seguramente los candidatos políticos, tanto de la coalición gobernante como de las oposiciones diversas que hay, van a tener que empezar a visualizar cómo se van a presentar y cómo van a recomponer la debilidad, la debilidad de imagen que están teniendo ante la sociedad argentina, que está tremendamente preocupada. Diego justamente planteaba en algún momento de esta charla que hemos tenido la cuestión de la posibilidad de la inmigración de muchos argentinos, cansados, saturados, podridos, de todo este verso, este guitarreo político que da vergüenza en la Argentina. Realmente ya termina siendo inaceptable, porque estamos viendo un panquequismo, un sistema camaleónico tremendamente perverso. La gente ya no come vidrio. Señores dirigentes y políticos de la Argentina, la gente, la sociedad está exigiendo que le den respuesta al drama personal que tiene cada familia en este país. Una situación crítica, lamentable como nunca se ha visto históricamente. Seguimos en Galáctica Internacional, siempre, como ustedes ya lo saben, generando o intentando hacerlo como lo venimos desarrollando hace años, un periodismo auténtico, pluralista y de vanguardia. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.